Bien, entonces, configuración de gráficos. Después de ya tener totalmente modelado nuestro proyecto arquitectónico construido, como digamos que con los pasos, ahora digamos que hasta aquí llegamos con la construcción de nuestro modelo arquitectónico. Bien, a veces yo no suelo comenzar, por ejemplo, haciendo las zapatas ni las vigas corridas, o hay muchas veces en que cuando uno está diseñando, recuerden que uno hace el esquema básico del proyecto primero, y en el esquema básico, dentro del esquema básico, uno no suele plantear todavía columnas ni ejes, ¿no? Pues digamos que en muchas de las veces. Entonces, casi siempre uno suele empezar con los muros, casi siempre, y no digo que siempre. Cuando uno ya tiene claro cuáles son los ejes, pues uno coloca los ejes y coloca el sistema estructural, ¿bien? Pero digamos que puede variar, ¿no? El orden del producto, de los componentes no altera el resultado, ¿no? Entonces, uno puede comenzar con los muros, o quizás puede comenzar con las columnas, o quizás lo que sí es que uno no puede comenzar, por ejemplo, ni por colocando el mobiliario, ni colocando puertas ni ventanas, porque recuerden que ellos tienen un anfitrión. Bien. Entonces tenemos esto que es configuración, esto que es el plano de nuestro proyecto con una configuración de gráficos. Lo que vamos a hacer es que tenemos una imagencita por allá por detrás, entonces vamos a seleccionarla y vamos a darle clic derecho, ocultar en vista, elementos. Listo, y vamos a dejar solamente nuestro planito, el primer piso. Háganlo. Bien, ahora lo único especial que uno debe hacer cuando está configurando gráficos en plantas, cortes y fachadas es colocar el archivo, o digamos que la vista, en acá donde en la opción que dice estilo visual línea oculta, uno lo coloca en línea oculta, ¿no? Línea oculta, uno puede colocarlo en sombreado, puede colocarlo en colores coherentes, incluso puede colocarlo uno en realista y se le va a convertir en realista. Y se va a demorar un poquito, por favor, si no tienen un computador no lo hagan. Pero pues, digamos que hay diferentes formas de ver nuestro proyecto. Yo sugiero que sea en línea oculta. Bien, vamos a empezar aquí por abajo, por esta pestañita que tenemos acá. Bien, esta pestañita tiene que ver con la configuración de gráficos, ¿no? Que es donde nosotros solemos colocar la base inicial de nuestro proyecto y de nuestro producto y nuestras vistas para comenzar a configurar los gráficos respectivos. Una vez uno tenga configurados los gráficos, uno puede configurar, puede convertir la plantilla, el proyecto, en una plantilla, y esa plantilla utilizarla para todos los demás proyectos y no tener que configurar casi nada, ¿no? Que es lo que sucede, por ejemplo, en la oficina, que ya muchas de las cosas están configuradas, el especial de las columnas, colores, muros, etcétera. Entonces vamos a hacerlo de esa manera. Acá uno puede configurar la escala, ¿no? Puede hablar uno que sea escala 1:1 y pilas, porque la escala depende, digamos, que como ustedes quieran que se vea el proyecto. Por ejemplo, si yo lo coloco 1:1, fíjense que no me va a colocar todas las líneas para ser impresas a escala 1:1 en nuestro proyecto. Entonces, claramente, cuando uno se pasa a 1:1, pues las líneas se van a volver más delgaditas, porque la impresión en el plotter o en donde lo vayan a sacar, pues va a tener este espesor de línea ya configurado. Digamos que las escalas aquí ya están totalmente configuradas, totalmente, digamos que arregladas y listas para poder ser impresas. Entonces, uno suele colocar los planos en escala 1:50, ¿cierto? Que es lo que uno entrega cuando va a curaduría a entregar. Pilas, porque cuando uno cambia la escala, cambian todos los tamaños de la letra, cambia las puertas, la visualización de las puertas. Por ejemplo, si yo lo pongo a 1:20, pues fíjense el tamaño de la letra cómo cambia. Entonces hay que tener clarísimo, y esto casi siempre lo hace uno cuando uno empieza a colocar sobre todo anotaciones, es configurar y dejar listica la escala a la que uno la va a sacar, ¿no? A 1:50, para poder colocar muy bien las cotas, toda la cosa, que es lo que uno, como uno lo suele entregar en planeación. Bien, lo siguiente es aquí donde dice nivel de detalle.
uno puede decidir cuál es el nivel de detalle. Por ejemplo, si uno está haciendo, por ejemplo, trabajando en un computador que no tiene, digamos que buenas características para poder mostrar gráficos de buena manera, pues uno suele colocarlo quizás en nivel de detalle bajo, pero ese nivel de detalle bajo, fíjense, por ejemplo, cómo coloca las puertas y muchos de los elementos, como por ejemplo las plantas, también las coloca en un nivel de detalle muy bajo. Bien, lo que ocasiona que pues se puede ver el proyecto, se puede trabajar sobre el proyecto, pero pues no se ve con una salida especial para poder entregar en planeación. Si uno lo pone en nivel de detalle medio, pues ya va a haber una serie de cosas y características especiales. Si uno coloca en nivel de detalle alto, pues ya va a haber unas características mucho mejores. Esto, digamos que yo siempre desde que comienzo el proyecto arquitectónico en Revit o cuando se abre, quizás creo que por defecto también lo pone en nivel alto, yo también siempre lo suelo colocar en nivel alto. A veces en algunos de los casos que de pronto haya un proyecto que ya pese mucho y esté trabajando en un computador que no tiene suficientes características de gráficos, pues lo pongo en nivel de detalle bajo. Bien, acá se configura, digamos que escala, nivel de detalle. Ahora vamos con el estilo visual. Bien, dentro del estilo visual ya vimos cuáles son las características de ese estilo visual. Uno puede colocar la estructura alámbrica y dentro de la estructura alámbrica uno se puede dar cuenta que empiezan a aparecer una serie de cosas que no se veían o que digamos que ya lo que hace es mostrar todas las líneas que hayan dibujadas dentro de nuestro proyecto arquitectónico, en este caso en la planta. Por ejemplo, aquí nosotros dibujamos unos cajones justo debajo del mesón, bien, y esta línea es del mesón, esa línea que pasa por acá, por este lado es del mesón, que si yo le doy aquí ahora línea oculta, fíjense que todos los cajones ya se quedan por debajo del mesón, ya no se va a ver, ¿no? Porque todo lo que son esas líneas que están más cerca a la línea de corte, pues ya van a empezar a verse nada más. Bien. Siempre sugiero que quizás cuando uno está construyendo el modelo, lo puede colocar en colores coherentes, sombreado, pero para configurar los gráficos y pilas con eso, porque esto es una de las mayores equivocaciones que he visto cuando empiezan a configurar gráficos, es que los suelen colocar, por ejemplo, en colores coherentes. Claro, en colores coherentes, pues digamos que se les ve bonito, se les ve los muros, y a partir de este punto empiezan a configurar los gráficos, es decir, empiezan a cambiarle acá el color a esto para que se vea un gris más clarito, empiezan a cambiarle el color a los muros para que se les vea quizás negros, las columnas negras, y después cuando van a mirar allá dentro de la renderización, pues se van a dar cuenta que han despapallado todo, han cambiado todo, y después van a tener que volver a cambiar o restablecer todas las configuraciones que se usaron en colores coherentes. Bien, siempre recomiendo, siempre en plantas, cortes y fachadas, filas, solamente en plantas, cortes y fachadas, colocarlo en línea oculta. Bien. Ahora, existe la opción de ponerlo en sombreado también, sombreado, que pues si uno enciende las sombras, que ya ahorita las vamos a encender, pues les va a aparecer esas sombritas encima de su plano y se les va a ver súper bonito. Esas sombras que bota Revit para PDF, ya por experiencia me he dado cuenta que en los plotters no las imprime bien, a menos de que uno las configure súper tenues, súper claritas, esas sombras. Ahora, vamos a colores coherentes. En colores coherentes es donde como uno casi siempre suele trabajar, ¿no? Como para ir mirando en qué color va quedando cada cosa, cuáles son los gráficos de cada elemento, todo lo relacionado con nuestro proyecto. Bien, está la opción también de realista. En realista uno puede ir mirando si uno está trabajando con materiales, cuáles son los materiales que está teniendo nuestros elementos. Por ejemplo, acá yo coloqué un concreto en esta placa, aquí coloqué creo que también otro concreto, pero más clarito, creo que es modelado in situ, y así va uno, digamos que por ejemplo acá las plantas ya tienen ese verde, entonces ahí va mostrando como una visualización realista de nuestro proyecto, de qué es lo que vamos teniendo dentro de nuestro proyecto. Bien, voy a dejarlo en realista para seguir mirando. Aquí me voy a saltar el sol y voy a pasar a las sombras. En las sombras uno puede encender las sombras para que se les vea súper bonito el plano. Entonces si uno le da ahí en encender sombras, se les va a demorar un poquito. Espero que no se les explote, pero de una vez les enciende las sombras de lo que ustedes están teniendo en su proyecto. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos una cubierta acá,
pues ya no entrarían las sombras de nuestro elemento, pero sí digamos que se marcarían las sombras que están aquí dentro de, por fuera de nuestra casa, ¿no? Eh, a veces, pues digamos que para temas visuales, visualización, sorprender, pues digamos que podría funcionar, pero ya para temas de configuración y mostrar, digamos que en una entrega muy, digamos que oficial, muy ejecutiva, pues ya no serviría el tema de este tema de las sombras, ¿no? Sí, digamos que solamente uno lo suele usar es cuando quiere quizás sorprender, montar a redes sociales, Instagram, toda la cosa. Bien, me salté las sombras porque miren que la sombra está dando por acá en este lado. Bien, eso quiere decir que ustedes recuerdan que al principio de nuestro proyecto nosotros configuramos la localización de nuestro proyecto. Entonces, acá uno podría hacer fácilmente un estudio de suelos, así como nos lo enseñan en la universidad, en las clases de bioclimática, y es hacer ese estudio de sombras de nuestro proyecto, dónde está dando más el sol, dónde está dando más la sombra, y eso tiene que ver mucho con la configuración del sol, porque este proyecto está georreferenciado, y recuerden que está georreferenciado encima del edificio Fray Angélico de la Universidad de Santo Tomás. Entonces, si yo enciendo acá el sol y yo digo camino del sol y le doy configuración del sol, me voy a dar cuenta que yo puedo configurar acá, esto es iluminación con un azimut y una altitud ya predefinida, bien, que esto tiene mucho que ver con temas de bioclimática y cálculos, pero si yo me voy, por ejemplo, a un día en específico, por ejemplo, yo le digo un día en específico y le digo, este caso está votándolo el 24 de junio, más o menos que, no mentiras, es el día de hoy, a las 8:34 de la mañana, la sombra en estos momentos en sus casas, si ustedes pueden ir a mirar, está votándola así claramente como nos la está votando en nuestro proyecto. Bien. Pero si yo me cambio, por ejemplo, vamos a cambiar al 24 de diciembre, por ejemplo, o al 21 de diciembre, que es el solsticio de invierno. Entonces me voy a venir acá a decirle que sea el 21 de diciembre, ¿bien? Y le voy a decir que sea a la misma hora, 8:34 de la mañana, intervalo de tiempo de 1 hora, y que sea en el primer piso, le doy una aplicar y fíjense la sombra hacia dónde me está dando. Entonces ya cambia la sombra. Entonces todo esto es sobre todo cuando uno ya en su vida profesional quiere hacer y quiere mirar cómo le está entrando el sol a su proyecto. Esto es muy útil y muy fácil. Para esto sirve Revit también. O sea, esto es una cosa maravillosa que tiene este proyecto, este programa, y es poder mirar y evidenciar, y eso es caso de la vida real. En casi todos los proyectos uno puede ir mirando qué pasa, ¿no? Por ejemplo, si yo me vengo acá al 20, pongámoslo en otoño, 21 de octubre, eh, y yo vengo acá el 21 de octubre y lo voy a aplicar a las 8:34 de la mañana, pues fíjense que la sombra ya no es tan larga, ¿no? Entonces, como que todo va dando. Si yo me vengo al 21 de diciembre, por ejemplo, otra vez, 23. 21 de diciembre, y lo pongo no a las 8:34, sino lo voy a poner a las 5 de la tarde, 5:34 de la tarde. Se van a dar cuenta que la sombra ya está al otro lado, bien, o me está tapando, digamos que en este momento ya el sol, ya no hay sol, no, ya no hay sol, pero si yo me vengo a las 3 de la tarde, sí, eso es una cosa muy bacana, que a mí me parece que es muy chévere cómo lo utiliza acá creo que ya desconfiguré alguna cosa. Ah, sí, ok, acá. Acá, lo pongo acá y lo voy a aplicar. Pero ya lo desconfiguré, no voy a seguirlo. Pero digamos que es como el tema de cómo podemos trabajar con sol y sombra y poder ir mirando cómo va quedando nuestro proyecto, ¿no? Por ejemplo, si un cliente le dice, no, arquitecto, es que yo quiero que mi habitación entre el sol, pero que quiero que caliente y que se caliente, supongamos que estamos en un clima frío, como por ejemplo Bogotá, quiero que se caliente mi habitación en las tardes, que le dé todo el sol de tarde para que esté siempre caliente en la noche o para acumular calor para la noche. Entonces, uno hace ese estudio de suelos fácilmente acá con este tema, ¿no? Ese estudio de sombras y iluminación. Bien, vamos a
las sombras. Bien. Bien. Ahora, uno suele, digamos que, bueno, pasemos a la siguiente. Este es recortar vista, ¿bien? Recortar vista tiene que ver con permitirle a nuestra vista, nosotros podemos permitir qué queremos ver dentro de nuestro proyecto. Supongamos que tenemos, vamos a encenderla, creo que no está marcándonos nada, para poder recortar la vista y poder tener ajustes del recorte de vista, justo al lado tenemos el mismo icono, pero con un bombillito, que si nosotros lo encendemos, nos va a aparecer inmediatamente un cuadradito, ¿bien? Que ese cuadradito lo que permite es poder poner dentro del cuadro solamente lo que nosotros queremos ver. Por ejemplo, yo voy a poner la cocina, ¿bien? Supongamos que es para un nivel de detalle mucho más alto. Entonces voy a poner la cocina dentro del cuadrito. Dentro de ese cuadrito pone uno la cocina, clico acá de cada extremo, y la forma de que solamente se le vea la cocina, por ejemplo, aquí hasta este punto, supongamos que es hasta ahí, esto es hasta acá, pues uno le da aquí donde ahora sí está el icono con la X, recortar vista, y solo te va a dejar la vista de la cocina, ¿bien? Y te la va a dejar con las cotas. Fíjate que las cotas también te las oculta del resto de los elementos que tú tienes. Entonces es muy fácil porque cuando uno, por ejemplo, necesita hacer detalles de cocina, en este caso, pues uno se viene acá y ustedes saben que los planos a nivel de detalle ya uno los saca a 1.20, pues uno viene acá y ¡pum! 1.20 y listo, y a impresión y no tuvo que hacer absolutamente nada más. Bien, esto es muy útil, ¿no? Sobre todo para las entregas finales, entregas a curaduría, toda la cosa. Fíjense que los ejes también se acortan, ¿no? Son los ejes que pasan dentro de estos proyectos. Bien, esta lineecita que ustedes ven que hace parte de esa región de corte, que es la que ustedes pueden pasar y quizás lo que ustedes necesiten, por ejemplo, vamos a poner aquí esta parte de acá para mirarla. Esta linecita uno puede ocultarla también. ¿Cómo la oculta? Pues apagando el bombillito. Solamente con el hecho de apagar el bombillito ya se va a ocultar esa línea de región de corte. Bien, ¿cómo uno puede restablecer para que se le vea todo de una vez y que esto siga permaneciendo con esta linecita así? Pues uno se viene aquí donde tenía la X, el recorte de vista, y lo apaga y ya le va a aparecer otra vez su planito completo. Bien, eso es cuestión de práctica, pues digamos que hay que practicarlo y ya de una vez les salto. Voy a apagar el bombillito, bien, para que ya no se vea. Bien. Siguiente. El siguiente tiene aislar o ocultar elementos. Ese famoso isolate también que aparece en AutoCAD, que es lo que permite es ocultar, aislar elementos, trabajar con un elemento en específico, que funciona no solamente para planimetría, todos estos elementos no solamente funcionan para planimetría, sino también para elementos 3D. Bien. Aquí abajo aparece el icono de ocultar y aislar temporalmente. Supongamos, por ejemplo, que estamos trabajando en la cocina, porque la cocina casi siempre uno la diseña y la coloca para su espacio específico, porque pues digamos que no hay una cocina genérica, o sí hay, pero uno en todos los proyectos suele diseñarla de acuerdo al espacio que tiene. Entonces, la forma de, por ejemplo, supongamos que estamos solamente diseñando la cocina, pues uno se viene, selecciona la cocina, o un mueble que hayan hecho, el que ustedes hayan hecho quizás en sus habitaciones, y lo que hace acá uno es, viene acá, supongamos que uno tiene, muchas cosas ya dentro de su proyecto, pues uno viene acá donde dice aislar, ocultar temporalmente, y lo que dice es aislar, por ejemplo, el elemento. Entonces lo que hace el Revit es que enciende un elemento como en azulito que permite aislar el elemento y ahí uno puede irlo modificando, irlo configurando, toda la cosa, ir mirando cómo va quedando. Entonces es muy útil, por ejemplo, sobre todo cuando hay que arreglar y coordinar y diseñar cosas muy puntuales. Esto funciona no solamente para las plantas, funciona también para los 3D y es muy útil en los 3D. Por ejemplo, cuando es un edificio de 10 pisos y necesitamos modelar, diseñar la cocina del cuarto piso del apartamento 2. Entonces uno viene, lo aísla y lo diseña. ¿Listo? Sin necesidad de irse y llevárselo para otro lugar y toda la cosa. Bien, la forma de restablecer nuestro proyecto y que me muestre absolutamente todo es venirme aquí a las gafitas otra vez
y le doy en restablecer, aislar, ocultar temporalmente. Bien, entonces ahí tendríamos de nuevo nuestro proyecto. Ahora, si yo quiero ocultar este elemento para que no se vea dentro de nuestra impresión, o sea, si yo quiero ocultarlo, hay dos formas, pues tú vienes acá, lo seleccionas y le das aquí otra vez y acá dice ocultar elemento, bien, entonces lo ocultas acá y ya te quedó oculto, entonces no aparece en ningún lado, bien, pero digamos que aquí pues la forma de sacarlo pues ya se las voy a presentar, pero acá ustedes pueden darle en restablecer, aislar, ocultar temporalmente, bien, y de una vez les va a aparecer otra vez nuestro elemento, bien, esto tiene que ver con las gafitas, bien, con las gafitas, que es aislar o ocultar, o aíslas el elemento o lo ocultas, bien. Ahí lo único que siempre tienen que darle es restablecer, aislar, ocultar temporalmente. Bien, pasemos al siguiente bombillito. El siguiente es un bombillito que lo que hace es mostrarme todos los elementos que están ocultos, pero son diferentes a las gafas. Yo confieso y digamos que digo que solamente uso las gafas para aislar, no para ocultar, porque yo oculto es con este bombillito que está al lado. ¿Cómo lo hago? Supongamos que yo tengo, encendamos el bombillito. Se van a dar cuenta que se les va a encender una interfaz con un elemento en rojito, bien, que lo que hace es poner entramado todo el proyecto y fíjense que en lo que nosotros ocultamos cuando le dimos clic derecho, que fue esa planta de abajo, la planta de abajo, ahora me la está mostrando, ¿no? Que está oculta, ¿no? Entonces, si yo apago otra vez el bombillito, apaguémoslo, pues ya no me va a mostrar lo que está oculto. Bien, vamos a suponer que otra vez vamos a ocultar la cocina, pero vamos a ocultarla de esta manera. Para poder ocultarlo de esa manera, lo que nosotros podemos hacer es que, o lo que hacemos siempre es, seleccionamos el elemento y le damos clic derecho. Clic derecho. Y en clic derecho van a darse cuenta que acá aparece una opción de ocultar en vista. Bien, ocultar en vista. Y en ocultar en vista, ustedes pueden decirle que se les oculte solamente el elemento, que si ustedes le dan clic ahí en ocultar vista elementos, se les va a ocultar solamente el elemento. Bien, y cuando ustedes encienden el bombillito, van a ver que el elemento está oculto y se marcan unas líneas rojas. Bien, y la forma de otra vez aparecerlo no es irse acá y darle restablecer porque no les va a permitir, sino venirse aquí, seleccionar el elemento en la versión que está aquí como apagada. Hola, ¿me escuchan? Sí, Ah, ok. sí, profe. En la versión que está apagada y le dan clic derecho. Ah, seleccionan clic derecho y le dan en mostrar en vista elementos. Bien, y ya lo tienen, digamos que ahí ya otra vez puestecito. Bien, eso tiene que ver con mostrar, ocultar elementos. Bien, supongamos que, y es muy útil, ¿no? Yo lo suelo usar mucho, ¿no? Cuando no quiero que se vean cosas. Por ejemplo, yo no quiero que se vean todas las sillas. Entonces, yo solamente tengo que seleccionar una sillita, le doy clic derecho ocultar en vista, pero ya no le digo solamente el elemento, sino le voy a decir que toda la categoría y se me va a ocultar todo el mobiliario. Se van a dar cuenta, se ocultó todo el mobiliario que le había puesto. Entonces es muy útil porque yo podría, cuando el profesor me diga o el jefe me diga, no, necesito que me ponga, necesito que me muestre toda la planta, pero quítele el mobiliario porque se ve muy lleno y necesito diseñar el mobiliario. Ah, bueno, listo, ya se lo quito. Entonces uno lo que hace es apagarlo. Y cuando uno lo necesite otra vez, pues viene con el bombillito, enciende el bombillito, selecciona cualquier elemento de mobiliario, clic derecho, mostrar en vista, categoría. ¿Listo? Y ya ahí lo tienen completamente listo para que ustedes sigan trabajando dentro de su proyecto. Bien. Eso tiene que ver con planta arquitectónica. Bien, yo sugiero entonces que lo pongamos en este momento en escala 1:50. Pongámoslo en nivel alto de detalle y pongámoslo en estilo línea oculta. Bien, y así lo vamos a dejar para comenzar a trabajar. Lo mismo ocurre con el 3D. Entonces vámonos para el 3D, vista 3D. Si no les sale el 3D, le dan acá en la casita
Bien, pero creo que sí les va a salir acá el 3D acá a este lado. Y entonces uno comienza a configurar este 3D para empezar a ver lo bonito. Entonces, por ejemplo, supongamos, esta es la caja de sección. ¿Recuerdan que esa caja de sección la hicimos? ¿Recuerdan cómo la hicimos? Nos venimos acá en la vista, parados, y por aquí dice el iconito de caja de sección, que lo que permite esa caja de sección es ir cortando lo que nosotros queremos por donde nosotros queremos que se corte. Y él me va cortando todo el elemento. Entonces, si no tienen encendida la caja de sección, enciéndanla, se vienen acá, dan un clic acá en el vacío o escape y buscan por aquí caja de sección, la chulean y les va a aparecer, si está deschuleada, si no tienen chulito, pues les va a aparecer todo el elemento. Si está chuleada, pues les va a aparecer la cajita de sección y lo que hace uno es venirse y hacer la caja de sección solamente al elemento. Bien, uno aquí ya, sabiendo todas estas herramientas, puede configurar ya el 3D para que se le vaya viendo de buena manera. Por ejemplo, esta caja de sección uno la suele utilizar mucho, es muy común usarla, ¿bien? Para poder mostrar lo que uno quiere mostrar solamente, ¿bien? Pero este cuadrito, digamos que no nos interesa que se vea. Entonces uno viene acá, selecciona, clic derecho, ocultar en vista elementos y ya digamos que tiene el elemento oculto. Y si uno viene acá a encender el bombillito, ya sabe que ese elemento está oculto. En el momento que ustedes no vean algo y digan, ah, se me borró, pues enciendan siempre el bombillito y verifiquen que no esté quizás apagado. Cuando ustedes quieren que en una vista se les vea, no se les vea una cosa, ocúltenla, no la eliminen porque si no la van a eliminar de todas las vistas. Bien, ahora vamos a seleccionar los cortes que por ejemplo aparecen, suelen aparecer y estos también yo los suelo ocultar, pero entonces yo vengo, selecciono uno, clic derecho, ocultar en vista categoría. Bien, y ahí ya tendría mi proyecto con una buena vista. Acá quizá la voy a dejar con esta buena vista. Bien, y lo tengo súper básico, ¿no? Hasta este nivel quizás llegan muchos y la presentan de esa manera. Pero yo puedo empezar a configurar para que se me vea muy bonito, muy chévere y con una buena representación. ¿Cómo? Pues yo me vengo acá, le doy nivel de detalle alto. En este caso sí para los elementos 3D suelo ponerle realista. Ahí ya se ve realista con todos los materiales que ya le hemos puesto a nuestro proyecto. Bien, suelo encender sombras, entonces enciendo sombras. Bien, y ahí me va mostrando ya las sombras de mi proyecto. Bien, ahí ya me las va mostrando. Obviamente tendría que configurar un poco hacia dónde quiero que se vaya. Y digamos que esto ya quedaría listo para que se fuera renderizado de nuestro proyecto. Bien. Ahora, hay otra opción, hay otras opciones dentro de nuestro proyecto. Yo siento que tengo como el internet malo, que se está yendo a veces, pues por eso a veces entro ahí como a mirar. Entonces, lo último que me faltaría para esta primera sesión, por explicarles, porque esto es muy importante, necesitaba que lo supieran de esa manera, es que uno puede configurar la escala del proyecto. Hola, ¿me escuchan? Que creo que se está cortando mucho. Sí se Sí, escucha bien, profe. profe. Ah, Sí, ok, es que profe. acá me parece como si se cortara. Lo único que uno necesitaría, obviamente uno podría empezar a jugar acá con diferentes cosas, ¿no? Por ejemplo, colores coherentes, bien. Por ejemplo, decirle que sea línea oculta, entonces le va a mostrar todo en línea oculta, pero con sombras y se le va a ver muy bonito también. Entonces, todo depende de cómo ustedes le quisieran mostrar su proyecto. Puede uno poner en estructura alámbrica y se le va a ver todo el proyecto en estructura alámbrica, todo el cual como se ve en Rhino o en AutoCAD o bueno, etcétera. Entonces, voy a dejarlo en realista en este momento. Bien. Y uno puede entrar y configurar una serie de elementos aquí también para poder mostrar la vista en 3D, que se los confieso y se los decía mucho a la gente incluso ayer a la gente de la oficina, y es que estos 3D venden incluso más que los renders. La semana pasada, esta semana, un cliente le sacamos los mejores renders, súper producidos, súper buenos, y le mostramos no le convencían tanto los renders, pero le sacamos este 3D y el 3D fue el que vendió, se sorprendió muchísimo. Entonces, claro, encendimos sombras, pero nosotros podemos venirnos por aquí, donde dice el estilo visual realista con bordes. Acá, estilo visual.
Y aquí adentro, que esto sí nunca lo enseñan, opciones de visualización de gráficos, hay más opciones para configurar gráficos de su proyecto. Esto lo suele utilizar uno sobre todo cuando está trabajando en los elementos 3D. Opciones de visualización de gráficos, entra uno ahí y acá aparece una ventanita que lo que permite es ir mostrando cómo nos va quedando nuestro proyecto en temas de visualización. Por ejemplo, acá hay unas aristas, hay unas líneas que si yo le doy acá a suavizar líneas con anti-aliasing y le doy en aplicar, fíjense que si se fijaron que él suaviza o hagan el intento allá, él les suaviza las líneas de intersecciones entre caras, se las suaviza, ¿bien? ¿Listo? Uno puede entrar acá a las sombras y fíjense que ya tienen las sombras proyectadas en el 3D, pero para que se les vea más top el elemento 3D, uno puede decirle que le muestre sombras ambientales, ¿bien? Y le dan a aplicar y fíjense cómo les va a quedar un poquito más bonito, más tenue la sombra, más viva, más natural la sombra, ¿bien? Uno puede convertir esto en un sketch, por ejemplo, uno puede decirle que sea activar líneas de croquis y puede ponerle una fluctuación, vamos a poner una fluctuación, por ejemplo, de 5, y fíjense que acá ya le queda como tipo sketch, creo que es mucho, lo voy a poner como 3, y le voy a poner, por ejemplo, esto, la extensión de las líneas en 3 también, para que se alarguen un poquito, yo le podría poner 5, y esto es lo que ustedes ven, por ejemplo, en sus proyectos en sus Instagrams, que ustedes dicen, ay, ¿cómo hicieron eso? Pues miren, ahí ven cómo se hace. Y es solamente encender un botón y mover 2 líneas y se acabó. Bien, entonces, todo se puede hacer, la cosa es saberlo. La cosa es saberlo. Bien, entonces aquí ustedes pueden, por ejemplo, esto se puede subir ya a Revi, al Instagram, ustedes lo pueden subir y ya se les va a ver muy bonito esta representación en Sketch. Por ejemplo, ustedes pueden pasarlo acá en línea oculta, que me gusta como queda en línea oculta, por ejemplo, en representación de Sketch, y se les va a ver una cosa asombrosamente linda, ¿no? Bonita. Vamos a hacer algo, vamos a dejarlo en quitémosle el suavizar líneas, apaguemos el activar líneas de croquis, apaguemos el proyectar sombras ambientales y dejémoslo en colores coherentes por ahora. Bien, para para temas de configuración de nuestro proyecto. Entonces démosle en aceptar y dejémoslo ahí en ese punto. Bien, eso digamos que lo suele hacer uno con la configuración de su proyecto arquitectónico a nivel de 3D. Ahora, en plantas también se puede hacer lo mismo. Uno puede colocar la planta en Sketch, no hay ningún lío, pero pues yo casi nunca he visto colocar, digamos que esas plantas en Sketch. Lo que sí uno suele hacer, y yo lo suelo hacer, lo confieso para que los planos se me vean mucho más bonitos y que se vean mucho más chéveres, es que yo vengo a la planta, pasémonos a la planta del primer piso de nuevo. Y lo que hago es que entro a esa misma configuración de opciones de visualización de gráficos. Acuérdense que esas opciones que ustedes marcan acá son únicas y exclusivamente para la vista en la que ustedes están parados. No va a ser para todo el proyecto. Bien, solamente para la visualización que ustedes están parados, la vista que ustedes están parados. Yo lo único que suelo hacer en esta vista es venirme aquí donde dice estilo visual, le doy opciones de visualización de gráficos y lo único que enciendo es el suavizar con líneas con anti-aliasing. Bien, le doy ahí, le doy en aplicar y ella lo que me hace es suavizarme o marcarme o definirme más las líneas, todas las líneas. Fíjense que si yo lo apago y le doy en aplicar, él queda como con unas líneas muy líneas, por ejemplo, no sé, muy lineal, pero cuando uno enciende el suavizar líneas, le dan a aplicar, lo que hace es como que le define más esas líneas y ya se le va a empezar a ver el plano mucho más bonito, mucho más chévere, tal cual como el que yo les estaba mostrando acá, que es exactamente eso. Es netamente configuración de gráficos lo que ustedes están viendo acá. Bien, y eso se hace con eso que les acabé de mostrar. Bien, ahora, para la segunda hora, que ya pues vamos a entrar al descanso, porque no quiero saturarlos, sobre todo para que la tengan clara con este tema. Para la segunda hora vamos a empezar a ver cómo configurar columnas, muros, todo este tema de pisos, las cotas, cómo hacemos para que se vea esto de esta manera, colocar estos arbolitos así, marcar colores.
etcétera. Entonces, tomémonos un descanso hasta las 9:15 y volvemos entonces ahorita a las 9:15 y les enseño cómo configurar ese